Vamos a empezar con Anaxímenes. Bueno, Anaxímenes es el tercero de los filósofos jónicos. Con él se cierra la serie de filósofos jónicos. Nació, según dice Apolodoro, alrededor de la conquista de Sardes y murió en la tercera Olimpiada. Esto es en el 528 o 25 a.C. Combinando estos datos con otros que trae la Suda, nació en la 50ª Olimpiada, es decir, en 560 o 57 a.C. Es posible que haya compuesto por escrito con el estilo de Anaximandro, tal vez más poético y más elaborado. La enseñanza central de Anaxímenes, recogida por la tradición, es que el principio es el aer, el aire. Ya Aristóteles da testimonio en Metafísica Alfa 984a5. Dice, Anaxímenes y Diógenes afirman que el aire, yo traduciría como soplo, ya vamos a ver, es sobre todo antes que el agua, principio de los cuerpos simples. Fin de cita. Doxógrafos posteriores coinciden con esto y agregan detalles importantes. Así, por ejemplo, en Hipólito, refutación de todas las herejías 1.7.1, se lee: Anaxímenes afirma que el principio es aire ilimitado, aer apeirón, del cual se originan las cosas que llegan a ser, las que llegaron a ser y las que serán, y los dioses y las cosas divinas, y las restantes provienen de los descendientes, ¿no? Apogonon de él, descendientes de este soplo, ¿no? El pasaje puede servir de base para indicar otros aspectos de la doctrina de Anaxímenes. Ante todo, la relación que se establece entre apeirón ilimitado, el nombre del principio en Anaximandro, y el aire da pie para considerar la cuestión del vínculo entre ambos pensadores. En primer momento, la afirmación del aire como principio puede dar la impresión de que en Anaxímenes se produce una especie de retroceso o regresión metafísica, digamos, salir de la metafísica en la que nos instaló Anaximandro para volver a una especie de física en el sentido de Tales. De un principio bastante abstracto se vuelve a postular la existencia de un principio material, el aire, al estilo del agua para Tales. Ya dijimos que en Tales no es el agua física, es lo húmedo metafísico, ¿no? Eso hay que entenderlo bien, porque si no, no se entiende Tales. Sin embargo, hay que pensar que la cuestión es más compleja. Baste aquí destacar que la expresión aire ilimitado implica la asunción crítica de la enseñanza de su predecesor y a la vez el hecho de volver a indicar un elemento material, comillas, podría ser revelador del interés por intentar explicar la constitución y el origen del cosmos. En efecto, el otro aspecto de la enseñanza de Anaxímenes parece haber sido la atención al proceso de conformación del universo, proceso que estaría determinado por dos acciones contrarias y complementarias: la condensación y la rarefacción. El mismo Hipólito continúa su informe del siguiente modo: ahora bien, el aspecto del aire es cuando está dispuesto de modo más uniforme posible, no se muestra a la vista, pero se muestra con el frío, el calor, la humedad y el movimiento, es decir, se muestra como fenómeno. Siempre está en movimiento. En efecto, si no se moviera, no se transformaría cuanto se transforma, pues al condensarse y enrarecerse, aparece como diferente, pues cuando se difunde hacia lo más raro, llega a ser fuego. Los vientos son aire que se condensa y el aire se forma la nube por compresión, y al condensarse aún más, de nuevo, agua, y una vez más condensado, tierra, y en el grado máximo de condensación, piedra. De modo que calor y frío son los contrarios más importantes de la génesis. O sea que en realidad este aire no es ni rarefaccionado ni condensado, sino que él, para forjar algo en la génesis, para generar algo, se rarefacciona o se condensa. Pero él mismo no está ni rarefaccionado ni condensado. Dice él, ¿no? El fragmento 3 dice: Egus estin ho aer tu asomatu kai otikai et ekroinai tutu ginometa ananke auton kai apeiron einai kai plusion diaton medepote ecleipein. El aire está cerca del incorpóreo, y ya que nacemos por su flujo, es necesario que él sea ilimitado y rico por el hecho de que jamás cese. Lo que estamos diciendo, él produce la condensación y la rarefacción, pero él mismo está por encima de eso que está condensando, ¿no? Acá tenemos otra diferencia ontológica. El aer, este aire ilimitado, este soplo espiritual, digamos, en el sentido de que es un soplo no material, por eso es ilimitado, es apeirón, aunque es definido, es decir, tiene una esencia, es algo.
pero esa esencia no es material, no está dada en la materialidad, se manifiesta a través de la materialidad, pero no es ella misma material. Esto hay que entender de los ontólogos, ¿sí? Ese es un principio, pero el otro es que es como una especie de alma de un cuerpo. En ese sentido también hay una diferencia ontológica. El cuerpo es la multiplicidad de fenómenos físicos que se suceden en el espacio y en el tiempo. En cambio, el alma es aquel principio que cohesiona toda esa multiplicidad de fenómenos físicos dentro de una unidad, ¿no? Esa reducción a la unidad que ya hemos visto en Anaxágoras, que Anaxágoras es posterior, pero esta reducción a la unidad es propia de la filosofía griega. Entonces dice, oion hepsige fesin, ge emetera aerusa ginkratei gemas. Kai holon. Recordemos que holon es un todo integrado, no es como pan, que es un todo unimorfe, homogéneo, cerrado y único. Entonces dice, Kai holon ton cosmon neuma kai aer rei hei. Periehei. Entonces dice el fragmento 2, como nuestra alma, que es aire, afirma, nos cohesiona, nos integra, nos cohesiona, nos da una unidad, o sea, reduce la diversidad a una unidad de sentido, de funcionalidad, de referencia, también aliento y aire abrazan el universo entero. Aer, aire, y pneuma, aliento. El aliento es un soplo, ¿no? Ese soplo ya vamos a ver de qué característica es. Vamos a ver lo que nos dice Diógenes Laercio, ya con una lectura muy aristotélica. O sea, hay que desconfiar de Diógenes Laercio en esto porque está disolviendo su lectura dentro de un análisis muy platónico y muy aristotélico. Dice Diógenes Laercio, Anaxímene eurus tratu milesios ecuse, Anaximandru enoi de kai parmenidu Pasin acusai auton, autosarge aera eipecai apeiron. Anaxímenes de Mileto, hijo de Eurístrato, fue discípulo de Anaximandro y, según algunos, también de Parménides. Dijo que el principio material era el aire y lo infinito. En última instancia, el principio de la materia, pero no que él sea material. Este aire no es material. Justamente como está más allá de la materia, la puede cohesionar. Es decir, si el alma fuese parte de la materia, no la podría cohesionar. Pero no se cohesiona desde adentro, siempre se cohesiona desde afuera. Es decir, el general no forma parte de la tropa, forma parte del ejército, pero el general cohesiona la tropa no formando parte de esa tropa cohesionada. O sea, de alguna manera la cohesión articula los fenómenos físicos sin ser ella misma un fenómeno físico, digamos, un fenómeno material. Volvemos a establecer la physis es el aire que cuando opera, cuando se fenomeniza, opera como pneuma, como viento. Es decir, nosotros tenemos el aire como un principio, el aire invisible, dice. Este aire invisible, no material, es decir, es un aire espiritual, es un aire divino en ese sentido, no en el sentido religioso, sino en el sentido filosófico. Este aire divino está en reposo, es un fundamento que reposa en sí mismo. Cuando desea generar, génesis, cuando desea generar, provocar movimiento o una generación, se rarefacciona o se condensa, es decir, se convierte en pneuma, en soplo. El pneuma es el aer en acción, el pneuma es la fenomenización de aer. De alguna manera, entonces, la rarefacción y la condensación son la forjación de pneuma, del operar del aer, que forjan las taonta física, las cosas físicas. Y el aer estático en sí mismo es la physis, ¿no? Es el ser, es el fundamento de la fenomenización que se da a través de la rarefacción y la condensación. Eso es importante. Vamos a seguir. El aire es la sustancia originaria y la forma básica de la materia. Cambia por condensación y rarefacción. Eso se da cuando hay mutación. Aristóteles cita, ¿no? Y dice, Anaxímenes y Diógenes hacen del aire más que del agua el principio material por encima de los otros cuerpos simples, ¿no? En Metafísica Alfa 3, 984 a 5. Teofrasto, escolarca del Liceo, Simplicium, Física 24-26, dice, Anaxímenes de Mileto, hijo de Eurístrato, compañero de Anaximandro, dice, que la naturaleza sustante es una e infinita, más no indefinida, como Anaximandro, sino definida, y la llama aer. Se distingue en su naturaleza sustancial por rarefacción y condensación. Al hacerse más sutil, se convierte en fuego y en viento.
densifica más, a continuación en nube, si se condensa más, se convierte en agua, luego en tierra, después en piedras y el resto de los seres surgen de esa sustancia. Hace también eterno al movimiento por cuyo medio nace también el cambio. Hipólito, en Refutaciones 1.7.1 dice: Anaxímenes, aera, apeirón, efeten, argen, einan. Anaxímenes dijo que el primer principio era aire infinito, del cual nacen las cosas que están llegando a ser, las que ya existen y las futuras. Los dioses y las cosas divinas, las demás nacen de sus productos, de él, ¿no? La forma del aire es la siguiente: cuando es muy igual es invisible a la vista, es decir, cuando es idéntico a sí mismo es invisible porque no está en movimiento, no se está fenomenizando, en ese sentido es ser puro, es física pura, pero se manifiesta, se fenomeniza por lo húmedo y el movimiento. Está en constante movimiento, ya que no podrían cambiar cuantas cosas cambian si no se moviera. Tiene manifestación distinta según se densifique o se haga más sutil, pero cuando se disuelve en lo que es más sutil se convierte en fuego. Los vientos, en cambio, son aire en periodo de condensación. Ven que este aire no es igual al viento, sino que produce el viento a través de la condensación. De aire comprimido se forma la nube. Condensando aún más surge el agua. Con un grado mayor de condensación nace la tierra y con la máxima condensación posible las piedras, de donde resulta que los componentes más importantes de la generación son opuestos, a saber, lo caliente y lo frío. Anaxímenes explicitó que la materia sustancial originaria era la forma fundamental de los constitutivos del mundo diferenciado, puesto que llegó a manifestar que podía convertirse en otros componentes del mundo como mar o tierra sin perder su propia naturaleza. Simplemente se condensaba o se rarificaba, alteraba su manifestación según su mayor o menor presencialidad en un determinado lugar. Teofrasto lo definió como apeirón, infinito. Aer significa, por ejemplo, en Homero, neblina, algo visible y oscurecedor. Y la cosmogonía de Anaximandro incluía una neblina húmeda, parte de la cual se coagulaba para formar una especie de tierra viscosa. Lo que Anaxímenes quiso decir probablemente, nos dicen Kirk y Raven, es que todas las cosas están rodeadas por neuma kai aer, viento y aire, y que el alma estaba emparentada con ese aire, lo que sugiere que para él aer no era neblina, sino, como supuso Heráclito, el aire atmosférico invisible. Recordemos que para los griegos, los primeros griegos, que el cosmos tiene un alma que es divina y que está moviendo todo el universo es algo bien común. El ileozoísmo, que la gile, la materia, tiene zoé, tiene vida. Eso es muy común. Ahora, veamos esto. El aire es divino. Vamos a ver quiénes han sostenido esto según Anaxímenes. Cicerón dice: post Anaxímenes aera deum statium eunque igni esseque immensum et infinitum et semper in motu quasi aut aer sine ulla forma deus esse possit aut non omne quod ortum sit mortalitas consequatur. Y esto es: después Anaxímenes determinó que el aire es un dios, que tiene nacimiento, es inmenso, infinito y está siempre en movimiento, como si el aire sin forma alguna pudiera ser Dios, o todo lo que tiene nacimiento no fuera mortal. Si todo viene de ese aire, ¿no? Yo diría, no, ese aire no es que nace, sino que ese aire hace nacer. Recordemos el mito hebreo. Para el mito hebreo, Adam, que significa tierra roja o polvo rojo, nació de el Ruach HaKodesh, el soplo de Dios. El Ruach Elohim, el soplo de Dios. El Ruach, el viento divino, por el cual surgen las cosas. Espíritu creador es el viento divino. Bereshit, de Génesis, dice: Berruach Elohim merda jafet, y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Aesio. Anaxímenes dice que el aire es Dios. Es necesario entender respecto a lo que así se expresan, que se refieren a las fuerzas que penetran complementariamente los elementos o los cuerpos. Es decir, absolutamente todo está habitado por ese espíritu que lo cohesiona. Esta reducción al uno es lo que le da cohesión a las cosas. Esto lo vimos en Aristóteles y está en Anaxímenes. Todas las cosas diversas tienen una unidad, y la unidad de todas las cosas diversas puede ser parte de esa diversidad o estar fuera de esa diversidad. Si está fuera de esa diversidad, hay diferencia ontológica. Si está dentro de esa diversidad, no hay diferencia ontológica y hay panteísmo. San Agustín dice: Anaximandro dejó por discípulo y sucesor a Anaxímenes, quien atribuyó las causas todas de las cosas al aire infinito y no negó la existencia de los dioses ni se cayó respecto a ellos. No creyó, sin embargo, que ellos produjeran el aire, sino que ellos mismos nacieron
de él. Esta mención del aire y la divinidad, esto no es para nada extraña, está muy cerca de las cosmogonías tradicionales del Oriente. Este hálito, ¿no? Este soplo, aliento de vida, es un medio pasivo y envolvente, una cúpula o cápsula, ¿no? En la cual la atmósfera está de alguna manera cohesionando toda la materia, que inunda todo lo que hay, pero no es lo relevante a los ojos. Los cambios se deben a la rarefacción y a la condensación. Se contrae y se expande. Y esta idea, miren esto, ¿no? Mi materia se mantiene cohesionada porque yo estoy respirando. El día que yo dejo de respirar muero y mi materia se va a disolver, se va a disgregar. En el universo pasa lo mismo. En el universo hay un alma, hay un hálito que lo hace respirar y lo hace aspirar. Esa respiración cósmica es la manifestación de la espiritualidad del cosmos. Se calienta y se forma el cuerpo. Se enfría y se forman las nubes y la lluvia, y al compactarse forma la tierra y las piedras. Aristóteles se reía de Anaxímenes, ¿no? Al hablar del éter sensorium deum, como el animí. Lo asocia con lo que Heidegger diría los hotentotes, ¿no? Vamos a ver acá, yo tengo un diccionario de griego y aéreo significa fluido, algo que está fluyendo como neuma, ¿no? Como movimiento, pero también significa invisible. En este sentido, estamos de acuerdo con las cosmogonías en que es un aire invisible. Otro aspecto de la enseñanza de Anaxímenes parece haber sido la atención al proceso de conformación del universo, proceso que estaría complementado por acciones contrarias y complementarias, ¿no? Ya dijimos la rarefacción y la condensación. Se inserta este esquema ya propuesto por Anaximandro de las oposiciones recíprocas que se hacen. La rarefacción y la condensación son movimientos recíprocos donde si el universo solo respirara, habría injusticia, porque no podrían habitar otros seres. Y si el universo solo aspira, no existirían los seres condensados. Entonces, de alguna manera, la condensación le hace justicia a los seres más densos y la rarefacción a los seres más sutiles. Pero el universo le hace justicia a los dos, porque mantiene esos contrarios en una, digamos, toda dialéctica está superada por una instancia superior que las congrega. Vieron que Marx dice, el que está por encima de la lucha es una especie de bonapartista, el principio se pone por encima de la lucha. En este caso Marx habla de la lucha de clases, nosotros hablamos de la lucha de contrarios. El principio se pone por encima de la lucha de contrarios. Anaximandro habla de lo cálido, lo frío, lo seco y lo húmedo, etc. Bueno, Anaxímenes toma eso. Ahora, las nuevas nociones permiten explicar más precisamente y casi de un modo mecánico la constitución de elementos fundamentales y los fenómenos naturales. Así lo va reseñando el pasaje de Hipólito citado. Los astros se han producido a partir de la tierra, ya que al levantarse y enrarecerse la humedad de ésta se produce el fuego, y del fuego que se eleva se constituyen los astros. Los vientos, a su vez, nacen cuando el aire condensado se mueve. A partir de ahí se explican también las nubes, el granizo, la nieve e inclusive los relámpagos, el arco iris y los terremotos. El aire resulta así concebido como el elemento portador de procesos mecánicos, como sustrato, hipokeimen, clave para explicar por medio de sus transmutaciones el cosmos entero. En fin, el pasaje de Hipólito citado en primer término menciona a los dioses como otra de las realidades que se forman a partir del aire. Esto explica el problema de la relación entre el aire y lo divino. Por una parte, puede pensarse que en Anaxímenes hay una especie de asunción del tema místico de la generación de los dioses, como se encuentra, por ejemplo, en la teogonía de Hesíodo, la cual se explicará quizás de manera análoga a la formación del resto del cosmos. De todos modos, no habría que excluir que esa misma entidad originaria pudiera ser llamada Dios o divina. Así lo afirma expresamente Aesio. Anaxímenes dice que el aire es Dios. Acá vemos un parentesco entre la filosofía griega y el pensamiento hebreo. Ese aire, ese ruach, es traducido en griego como pneuma, como soplo. Y en los hebreos ese aire ha creado el universo, y para Anaxímenes ese aire está generando el universo y lo está cohesionando. Siempre está reduciendo los contrarios en una unidad que los moviliza y los cohesiona. Espero que les haya gustado Anaxímenes. Nos vemos la próxima.